Hay fuegos que no se apagan aunque el viento sople con furia. Fuegos que no arden en chimeneas ni destruyen bosques, sino que chispean en las yemas de los dedos, en los dientes apretados de un solo de guitarra, en los ojos desorbitados de quien se atreve a mirar de frente a lo desconocido. Jimi Hendrix fue uno de esos fuegos. No vino a pedir permiso, no vino a tocar bonito, él vino a incendiarlo todo. Antes de él, la guitarra eléctrica era apenas un instrumento. Después de él, fue un campo de batalla, un experimento, un ritual chamánico, un manifiesto político, una forma de gritar cuando ya no quedaban palabras. Hendrix no tocaba la guitarra, la poseía, la arrastraba, la besaba, la incendiaba en plena tarima, la hacía llorar, explotar, retumbar. Donde otros afinaban, él distorsionaba. Donde otros obedecían al metrónomo, él le hacía el amor al caos. Nació en Seattle, pero su verdadera patria era el ruido. Era hijo del blues, nieto del jazz, amante del rock psicodélico y profeta de un sonido que aún hoy no hemos terminado de comprender. Tocaba con los dientes, con la espalda, con la lengua, y no era por show. Era porque su cuerpo entero se transformaba cuando la guitarra entraba en contacto con su alma. Un espíritu libre, atrapado en una época que aún no estaba lista para él. En tiempos de Vietnam, de panteras negras, de hippies y de alucinógenos, Hendrix se convirtió en un relámpago que iluminaba tanto como cegaba. Sus presentaciones no eran conciertos, eran ceremonias. En Woodstock convirtió el himno de los Estados Unidos en una queja sónica, una declaración de guerra contra la guerra. No hacía falta que hablara, su guitarra lo hacía por él. Pero como todo cometa, su paso fue breve. En apenas 4 años, revolucionó la música, fundió géneros, rompió esquemas y se desvaneció. Murió a los 27 como una maldición o como un símbolo. Lo encontraron solo, entre pastillas y silencios, como si el mundo no pudiera sostener tanta intensidad, como si su cuerpo hubiera sido apenas un recipiente para algo más grande, más salvaje, más eterno. Hoy cuando escuchamos a Hendrix no escuchamos nostalgia, escuchamos una advertencia, una promesa, una pregunta sin respuesta. ¿Y si lo incendiamos todo de nuevo? Jimi Hendrix nació como Johnny Allen Hendrix el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington. Su infancia fue todo menos estable. Sus padres, Al y Lucille, atravesaban una relación turbulenta, marcada por la pobreza, el alcohol y el desencanto. Cuando Johnny tenía apenas 9 años, sus padres se divorciaron y su madre murió poco después, sumergiéndolo en una tristeza silenciosa que lo acompañaría el resto de su vida. Pero si bien el mundo que lo rodeaba era áspero, Hendrix tenía una sensibilidad distinta. En la escuela era callado, introspectivo, casi invisible, y sin embargo dentro de su cabeza sonaban cosas que nadie más parecía oír. Usaba escobas como guitarras imaginarias. Pasaba horas contemplando las paredes, como si esperaba que de ellas saliera algún sonido nuevo. Nadie lo entendía del todo, pero él tampoco se explicaba, simplemente escuchaba. Su primer acercamiento real a una guitarra llegó a los 15 años. Era una guitarra acústica barata y maltrecha, de segunda mano y hasta con una sola cuerda, pero a Hendrix no le importó. Aprendió a tocar con esa cuerda solitaria, memorizando los movimientos de artistas como Muddy Waters, B.B. King y Robert Johnson. El blues fue su primer idioma, un idioma que no le pedía explicaciones sino solamente sentimiento. Aprendió observando, imitando, robando con los ojos y con los oídos. Nunca supo leer música y jamás lo necesitó. Su oído era perfecto y su intuición era feroz. Tocaba con la izquierda pero con guitarras diseñadas para diestros, invirtiendo las cuerdas de forma instintiva, como si el mundo entero debiera adaptarse a su forma de sentir. Seattle era una ciudad pequeña, lejana del centro de la música en esos tiempos, pero Hendrix la convirtió en su laboratorio. Tocaba en bandas de garaje, en bares rudimentarios, en cualquier sitio donde lo dejaran subirse a un escenario. Su estilo todavía era rudimentario, pero ya había algo ahí, un fraseo distinto, una forma de deslizarse por los trastes como si cada nota fuera una provocación. Lo que pocos sabían entonces es que ese adolescente tímido, de sonrisa esquiva y mirada perdida, estaba gestando una revolución. Que detrás de esa guitarra maltratada se escondría una tormenta eléctrica lista para estallar. En 1961, con apenas 18 años, Jimi Hendrix se alistó en el ejército de los Estados Unidos. No por vocación patriótica, ni por disciplina, sino porque lo habían atrapado conduciendo un coche robado. Ante la opción de irse a prisión o enlistarse, eligió el uniforme. Lo asignaron al batallón 101 aerotransportado en Fort Campbell, Kentucky, pero ni el camuflaje, ni los gritos de los sargentos lograron callar la música que le ardía por dentro. La vida militar no era para él. Dormía poco, practicaba con su guitarra a escondidas, se perdía en sus pensamientos.
Su expediente estaba lleno de faltas menores y anotaciones por mal desempeño. En menos de un año, fue dado de baja por incapacidad para adaptarse a la vida militar. Un diagnóstico perfecto. Hendrix nunca fue hecho para seguir órdenes. Él estaba hecho para romperlas. Pero en ese breve tiempo de cuarteles hizo un encuentro clave. Billy Cox, un bajista con quien entabló una conexión musical inmediata. Juntos comenzaron a tocar en clubes del sur de los Estados Unidos bajo distintos nombres, los King Casuals entre otros, viviendo al día, durmiendo en coches, comiendo lo que podían, tocando en bares segregados y escenarios improvisados. Fue en esa ruta que Hendrix comenzó a forjar su técnica única, un estilo que combinaba el blues más crudo con una libertad rítmica y melódica que descolocaba a todos. Empezó a trabajar como músico de sesión y guitarrista de respaldo para artistas del rhythm and blues como Little Richard, The Isley Brothers, Ike and Tina Turner y Curtis Knight. Pero en todos esos contextos, Hendrix era demasiado salvaje, era demasiado experimental, era demasiado él mismo. Little Richard con su ego monumental llegó a decir, el chico toca bien, pero no sabe cuándo quedarse callado, porque claro, Hendrix no estaba hecho para el fondo del escenario. No era acompañante, era protagonista, pero aún no tenía el espacio. Tocaba en la sombra, mientras su mente ya escuchaba galaxias enteras. Ese periodo también fue una especie de purgatorio musical. Aprendió a tocar para otros, a adaptarse, a sobrevivir, pero también fue moldeando su propia identidad artística. Él ya sabía lo que no quería hacer. Y en esa negativa fue naciendo el Hendrix que el mundo conocería después. Uno que ya no sería secundario de nadie. Uno que estaba listo para cruzar el Atlántico y prenderle fuego a Londres. A mediados de 1966, Hendrix seguía tocando en clubes menores de Nueva York, sobreviviendo en la penumbra de la escena underground, hasta que alguien lo escuchó y comprendió de inmediato que eso no era normal. Ese alguien fue Chas Chandler, ex bajista de The Animals, quien había decidido pasarse al lado de la producción musical. Cuando lo vio tocar, supo que estaba frente a algo salvaje, irrepetible. Cuando le ofreció llevarlo a Londres, Jimmy lo aceptó sin dudarlo. En Estados Unidos no lo entendían, pero tal vez en Europa sí. Y justo así fue. Tan pronto como aterrizó en Inglaterra, la escena londinense quedó sacudida. Eran tiempos de explosión creativa. Los Beatles en su era psicodélica, los Rolling Stones redefiniendo el blues, The Who destruyendo instrumentos, pero nadie estaba preparado para Jimi Hendrix. Era como si alguien hubiera prendido fuego a la escena y se hubiera quedado a ver cómo ardía. En cuestión de semanas, él formó The Jimi Hendrix Experience, junto al bajista Noel Reading y el baterista Mitch Mitchell. Desde los primeros ensayos quedó claro que aquello no era una banda, era un fenómeno. Un triángulo incendiario, donde la distorsión era virtud, el ritmo era caos ordenado y cada presentación era una especie de exorcismo eléctrico. Los conciertos en clubes como el Bag o' Nails, el Marquee o el Savile Theatre se volvieron una leyenda instantánea. En uno de ellos se dice que Eric Clapton, el mismísimo dios de la guitarra británica, abandonó el escenario sin entender lo que acababa de ver. ¿Quién diablos es este tipo?, preguntaban todos. Un afroamericano zurdo que tocaba con la guitarra al revés, la hacía sonar como una tormenta ácida y sonreía como si lo que hacía fuera lo más natural del mundo. Londres lo adoptó de inmediato. Las estrellas de rock lo idolatraban. Las revistas no sabían cómo clasificarlo. Los fans se multiplicaban y Hendrix lo sabía, estaba en el lugar correcto, en el momento justo, con las herramientas perfectas para detonar lo que tenía en la cabeza. Y entonces vino el disco. Are You Experienced no solo fue un álbum debut, fue una declaración de guerra contra lo establecido. Un manifiesto sónico que mezclaba psicodelia, blues, rock y algo más que no tenía nombre. Purple Haze, Manic Depression, Hey Joe, Foxy Lady, cada tema era una bofetada estética. Un nuevo idioma que Hendrix inventaba sobre la marcha. En menos de un año, Jimmy había pasado de ser un guitarrista de respaldo sin hogar a una figura central del rock mundial. No solo era un músico, era una explosión con figura humana. Y todavía no había mostrado todas sus armas. Lanzado en mayo de 1967, Are You Experienced no solamente fue un disco, fue un grito en estéreo, una puerta giratoria hacia otra dimensión del sonido. Un aviso de que algo nuevo había llegado y de que ya nada volvería a ser igual. Jimi Hendrix no vino a sumarse al rock psicodélico, vino a ponerle esteroides, lanzallamas y ácido. Desde los primeros segundos de Purple Haze, el mundo supo que estaba ante un nuevo tipo de música. Aquello no era un riff, era un zumbido cósmico, una grieta en la realidad. Hendrix cantaba sobre neblinas violetas, pensamientos alterados, pero más que letras, ofrecía imágenes sónicas. No necesitabas entender nada de lo que decía, porque lo sentías en la piel. El disco era un catálogo de provocaciones. En Manic Depression convertía los cambios de humor en groove. En Lower Confusion, la guitarra flotaba como una nave desorientada.
En I Don't Live Today se anticipaba al grunge con décadas de ventaja. Y en Third Stone from the Sun susurraba frases alienígenas al oído mientras convertía la Tierra en un vinilo que giraba al revés. Pero lo más increíble era que todo eso venía solamente de un trío, 3 músicos, una batería suelta y yacera, un bajo sólido curiosito y una guitarra que hacía el trabajo de 20 instrumentos. Y detrás de ella Hendrix, con una ropa estrafalaria, un peinado imposible y sus dedos totalmente transformados en relámpagos. La producción del disco también fue un experimento. Jimmy comenzó a obsesionarse con los sonidos, quería que la guitarra hablara, llorara, aullara, rugiera, usaba pedales de fuzz, feedbacks controlados, trémolos, delays, reversas, cosas que nadie más en ese momento se atrevió a utilizar. Era como si los estudios de grabación no fueran suficientes para él, como si estuviera tratando de construir una nueva dimensión, nota por nota. Are You Experienced fue un éxito rotundo en el Reino Unido. En Estados Unidos tardó un poco más, pero cuando Hendrix tocó en el Monterey Pop Festival y prendió fuego a su guitarra frente a miles de testigos, ya no hubo vuelta atrás. El hombre había encendido algo que nadie podía apagar. El disco terminó siendo uno de los debuts más influyentes de todos los tiempos, no por su perfección, porque era imperfecto, era sucio, era salvaje, sino porque venía a atreverse a romperlo todo. No preguntaba si estabas listo, simplemente entraba y tomaba el control. ¿Are you experienced? ¿Estás experimentado?, preguntaba el título. Después de escucharlo, nadie podía responder esa pregunta con certeza, pero todos sabían que algo dentro de ellos ya no era igual. Es el amanecer del 18 de agosto de 1969. El barro lo cubre todo. El aire está denso, saturado de marihuana, lluvia seca y sueños utópicos que empiezan a desvanecerse. Woodstock fue un caos hermoso. Más de 400.000 almas buscando amor libre, paz, música y una señal. Y esa señal llegó como debía llegar, con una Fender Stratocaster blanca y un hombre solo, parado frente a un escenario casi vacío, mientras el mundo despertaba con resaca de su propia revolución. Jimi Hendrix fue el último en tocar. Lo habían programado al cierre, pero las demoras lo habían empujado al amanecer del cuarto día, cuando la mayoría de los asistentes ya se habían ido, exhaustos o simplemente rendidos. Quedaban unos pocos miles, los verdaderos creyentes, los curiosos, los que no podían irse sin escuchar el profeta del ruido. Hendrix subió al escenario con una banda improvisada, Gypsies and Rainbows, formada hace apenas semanas. Vestía una chaqueta blanca con flecos largos que se movían como lenguas de fuego al ritmo de cada nota. Se colocó la guitarra, la afinó con una calma que desafiaba la épica y sin decir palabra, comenzó a tocar. Los primeros temas fueron largos, libres, casi jazzísticos. Pero entonces, sin previo aviso, Hendrix comenzó a tocar los acordes del Star Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos. Una melodía que todo el mundo reconocía, hasta que dejó de ser reconocible. Y lo que siguió no fue una interpretación, fue una descomposición ritual. Hendrix desfiguró el himno, lo rompió, lo torció, lo sangró. Cada melodía, cada parte del audio se convirtió en aullido de bombas cayendo, gritos ahogados, sirenas lejanas. Cada nota era una explosión, cada silencio una lápida, cada vibrato una madre llorando a su hijo muerto en Vietnam. No había letra, no hacía falta. La guitarra gritaba por todos, y ese grito no era contra los Estados Unidos, sino contra la promesa rota de América, contra el sueño en que se ha convertido en pesadilla, contra un país que enviaba a sus jóvenes a morir por guerras que nadie entendía, mientras reprimía, dividía y engañaba. Los pocos miles que quedaban en el campo no aplaudían, no sabían si debían, estaban paralizados. Algunos lloraban, otros se abrazaban en silencio. Aquello no fue un show, fue un exorcismo colectivo, un momento en el que la música rompió el tiempo y se volvió espejo y cicatriz. Cuando terminó, Hendrix simplemente siguió tocando. No explicó nada, no levantó el puño, no pidió perdón. Él ya había dicho todo lo que tenía que decir con esas cuerdas zurdas y su Fender al revés. Lo que quedó flotando en el aire fue un eco denso, irrepetible, casi sagrado. Hoy, más de medio siglo después, esa versión del himno sigue siendo uno de los momentos más poderosos de la historia del rock. No por la técnica, no por la fama, sino por el coraje. Por haber dicho lo indecible, sin pronunciar una sola palabra. Por haber convertido el símbolo de una nación en un espejo roto que obligaba a mirarse. Y sí, puede que haya sido el momento más alto de Hendrix, no por la audiencia, ni por la producción, ni por las ventas, sino porque por un instante, muy breve, pero eterno, se convirtió en la conciencia eléctrica de toda una generación.
Para el mundo, Hendrix era una estrella, un dios, el guitarrista más electrizante de su tiempo. Pero para Jimi el éxito no fue una liberación, sino una cárcel. Una celda con luces brillantes, groupies a los pies y contratos que parecían escritos con tinta invisible. Después de Woodstock, la imagen de Hendrix alcanzó proporciones míticas. Todo el mundo lo quería, las discográficas, los festivales, los patrocinadores. Su agenda se llenó de giras extenuantes, entrevistas huecas, apariciones obligadas en programas de televisión donde lo presentaban como el negro loco que le prende fuego a su guitarra. Lo convertían en caricatura, en producto, en símbolo, pero él solamente quería ser músico, nada más. El peso de ese personaje comenzó a aplastarlo. Sus conciertos se volvieron impredecibles. A veces estaba encendido, vibrante, salvaje, otras veces distante, apagado, ausente, y la prensa, que antes lo veneraba, empezó a cuestionarlo. ¿Estaría quedándose sin ideas? ¿Ya habría mostrado todo lo que tenía? Lo que no sabían es que Hendrix estaba librando una batalla que no se veía desde la butaca, la de seguir siendo libre dentro de una industria que lo quería domesticado. A nivel interno, las cosas tampoco eran fáciles. Las tensiones con Noel Redding crecían, y finalmente el Jimi Hendrix Experience se desintegró. Hendrix formó otras bandas, experimentó con nuevos músicos, pero nada terminaba de cuajar. Era como si buscara una forma de reconstruirse, mientras el mundo le exigía que siguiera siendo el mismo. Además, estaba la presión legal. Contratos oscuros firmados en los primeros años, promesas de discos que debía entregar, juicios pendientes. Su manager, Michael Jeffrey, era una figura cada vez más siniestra en su entorno, controlador, evasivo, opaco. Hendrix sospechaba de él, sí, pero también dependía de él. Y como si fuera poco, el cuerpo empezó a pasarle factura. El insomnio, los dolores crónicos, el cansancio acumulado, el uso constante de LSD, de alcohol, de tranquilizantes. Hendrix no era un junkie en el sentido clásico, pero tampoco estaba limpio. Simplemente vivía anestesiado, desvelado, agotado y sobre todo cada vez más solo. En medio de todo ese ruido, él seguía buscando algo puro, una nota, un sonido, un espacio donde pudiera crear sin que nadie le pidiera fuegos artificiales, donde la música no fuera espectáculo, sino necesidad. Por eso, en lugar de descansar, fundó su propio estudio, Electric Lady Studios en Nueva York, un templo personal donde pudiera grabar a su ritmo, experimentar sin presiones, construir su obra sin testigos. Pero la industria no sabe esperar. Mientras él afinaba sus ideas, el mundo le exigía otro disco, otra gira, otro milagro. Hendrix quería detenerse, respirar, mirar hacia adentro. Pero cuando eres una leyenda a los 27, el reloj no te concede ese lujo. Volviendo a Electric Lady Studios a comienzos de 1970, Hendrix toma esta decisión que parecía poco extraña en medio de su vorágine. Dejar de girar, dejar de improvisar, dejar de construir y empezar a construir. No una casa, no un álbum, sino un espacio. Un lugar que no le pidiera nada, que no le juzgara, que no lo apurara. Un santuario sonoro que fuera todo lo que el mundo exterior no era. Y así fue que nació Electric Lady Studios. Ubicado en el 52 West de la calle 8, en el corazón de Greenwich Village en Nueva York, el estudio fue diseñado a medida de su sensibilidad. No era solo una sala de grabación, era un laboratorio, una madriguera, un templo psicodélico con luces tenues, paneles redondeados y un ambiente casi submarino. Hendrix se involucró en cada detalle. Quería que el lugar sonara y se sintiera como si estuvieras flotando dentro de su cabeza. Y allí, por primera vez en muchísimo tiempo, bajó la guardia. Volvió a tocar por placer, no por contrato. Experimentó con nuevas texturas, grabó largas sesiones nocturnas con músicos que respetaba, probó con el jazz, con el soul, con el funk. El Hendrix de Electric Lady no era el mismo de Purple Haze. Era más introspectivo, más maduro, menos fuegos artificiales y más profundidad. Canciones como Freedom, Easy Rider, Drifting, Angel, Machine Gun, todas nacieron o se completaron en ese espacio. Su música se volvía más cálida, más compleja, un poquito más emocional. Estaba buscando una nueva voz. Quizás justo de repente una nueva vida. Se alejaba del Hendrix de los pósters para encontrar al real, el hombre detrás del mito. Pero el mundo no se detenía. Las giras seguían apareciendo, las presiones también. Apenas algunas semanas después de inaugurar el estudio oficialmente, Hendrix viajó a Europa para cumplir una serie de compromisos. Él no quería ir, lo había dicho, estaba cansado, estaba agotado. Él quería quedarse en su templo, seguir grabando y construyendo su gran obra. Pero accedió porque ya no tenía fuerza para decir que no. Electric Lady Studios fue quizás su último acto de resistencia, un intento desesperado de volver al origen, de recuperar el control de su arte, de dejar algo que no pudiera ser empaquetado, vendido o simplificado, algo que fuera solo suyo. Y ese estudio aún existe. Grandes artistas han grabado allí, Led Zeppelin, David Bowie, Stevie Wonder, Daft Punk,
pero en sus paredes sigue flotando el eco de aquel zurdo eléctrico que por un instante creyó que podía escapar del ruido del mundo construyendo su propio silencio. 18 de septiembre de 1970, Londres. Un apartamento en el Hotel Samarkand. Jimi Hendrix, el hombre que le enseñó a la guitarra a hablar en lenguas, muere a los 27 años. La noticia corrió como una descarga eléctrica, breve, brutal e incomprensible. ¿Cómo puede apagarse alguien que parecía hecho de pura luz? Los detalles desde el primer minuto fueron difusos, contradictorios, turbios. Que si había ingerido somníferos alemanes, que si se ahogó con su propio vómito, que si estaba solo, que si su novia lo había encontrado, que si hubo negligencia médica, que si su manager sabía más de lo que decía. Las versiones abundan, pero no las certezas. Lo que sí se sabe es que Hendrix estaba agotado, emocional, física y espiritualmente. Después de meses de tensión, de giras que no quería hacer, de sentirse alienado de su propio personaje, su cuerpo dijo basta. Su mente pedía descanso, pero el mundo pedía más ruido. Y cuando no encontró paz, encontró el fin. Tenía solo 27 años, la misma edad que Janis Joplin o Jim Morrison. La misma edad en que los ídolos jóvenes se transforman en estampas eternas. Así se consolidó el Club de los 27. Una etiqueta que no explica nada, pero que resume bien la tragedia. El talento que el mundo no supo cuidar, o que el talento no supo sobrevivir. Tras su muerte comenzaron los rituales de siempre, recopilaciones póstumas, discos incompletos, mitificaciones masivas. La industria que tanto lo asfixió en vida hizo millones con su legado. Pero algo muy curioso pasó con Hendrix. A pesar del mármol con el que intentaron esculpirlo, su figura siguió siendo vibrante, eléctrica y bastante incómoda. Porque Jimi Hendrix no es una estatua, es un estallido congelado, un eco que no se apaga, un aviso, un grito que dice esto se puede hacer diferente. No fue perfecto, no fue un santo, no fue siempre feliz, fue un ser humano lanzado contra los límites del alma y del sonido. Y si su vida fue corta fue porque quemó en 4 años lo que otros tardan una vida entera en atreverse a encender. Hoy al escuchar sus canciones no sentimos nostalgia, sentimos vértigo porque todavía nos interpela, todavía incomoda, todavía inspira. Porque si el silencio también hace ruido, entonces la ausencia de Hendrix es un trueno que nunca deja de sonar. A más de medio siglo de su muerte, Jimi Hendrix no es un recuerdo, es una presencia. No vive en el pasado, sino en cada riff que se atreve a desafiar la lógica. En cada músico que se pregunta si hay otra forma de hacer las cosas. En cada adolescente que enchufa una guitarra por primera vez y sueña con romperla, no para imitarlo, sino para entenderlo. Su influencia no se mide en notas, sino en coraje. No solo redefinió lo que la guitarra eléctrica puede hacer, sino lo que debe hacer. Cuestionar, provocar, liberar. Le abrió la puerta a todo un linaje de artistas que entendieron que el virtuosismo no sirve de nada si no tiene alma. Desde Prince hasta Tom Morello, desde Lenny Kravitz hasta Sam Vincent, desde John Frusciante hasta Gary Clark Jr., todos beben conscientemente o no del manantial Hendrix. Inventó algunos efectos, redefinió el uso del estudio, cambió la forma en que se toca en vivo, pero más allá de la técnica, su verdadero aporte fue espiritual. Hendrix no estaba buscando perfección, buscaba conectar con el instrumento, con la audiencia, con lo invisible. Por eso sus solos no eran ejercicios de velocidad, sino conversaciones con el universo. También fue un adelantado en términos culturales. Afroamericano en un mundo dominado por blancos, irrumpió en la escena del rock sin pedir permiso. No militó explícitamente, pero su sola presencia ya era política. Un hombre negro tocando como un dios en festivales de hippies blancos, con una banda interracial, dejando claro que el alma no tiene color. Y su música sigue viva, en películas, en series, en videojuegos, en vinilos, en samples, en homenajes, pero sobre todo sigue viva en los cuerpos que vibran en el escenario. En el escalofrío de Voodoo Child, en la catarsis de Machine Gun, en la dulzura de Little Wing. Porque Hendrix no dejó canciones, dejó caminos, dejó rutas, dejó pistas para perderse y quizás para encontrarse. En el fondo, Hendrix no vino a ser entendido, vino a ser sentido, a ser habitado, a recordarnos que la música no está en la partitura sino en la herida. Que lo perfecto aburre y lo imperfecto, si está hecho con verdad, puede incendiar al mundo, y él lo hizo, lo incendió, y el mundo todavía huele a humo. Jimi Hendrix no fue una estrella fugaz, fue un relámpago que se negó a disiparse, un trueno que en vez de retumbar en el cielo, se metió en los dedos de un hombre flaco, zurdo, con el alma hecha de distorsión. No vino a calmar tormentas, vino a crearlas, a mostrar que la belleza también puede gritar, que el caos puede ser poesía. Lo suyo no fue una carrera, fue una combustión. 4 años bastaron para volar por los aires los límites del sonido, la técnica, el estilo y la obediencia.
Lo vimos tocar con los dientes, con la espalda, con la furia. Lo vimos prenderle fuego a su guitarra y luego arrodillarse ante ella como un sacerdote loco, ofrendando su fe. Pero eso no era espectáculo, era ritual. Era el lenguaje de alguien que nunca necesitó traducción. Y aunque el cuerpo de Hendrix hace décadas que duerme, su guitarra no ha guardado silencio, sigue ahí, flotando. Sigue zumbando en cada esquina donde alguien se atreve a improvisar sin miedo. En cada sala de ensayo donde se permite el error. En cada corazón que entiende que la música, como la vida, no se toca en línea recta sino en la espiral. Quizás Jimi Hendrix no quería ser inmortal, solo quería ser libre. Pero a veces, cuando uno se entrega con tanto fuego, termina encendiéndolo todo para siempre. Y nosotros, cada vez que le damos play, no hacemos otra cosa que volver a arder con él. Gracias.